Voy a intentar señalar más o menos 4 ideas en torno a este desafío que se plantea a propósito de aquellas luchas y reflexiones que tensionan justamente el marxismo, no solamente en Occidente, sino también en América Latina y Chile, ¿no? Particularmente a propósito de luchas que se vienen desarrollando en el continente y bueno, en Chile también, y que desde mi punto de vista son fundamentales para repensar no solamente, digamos, a la izquierda, sino también el pensamiento de Marx, ¿no? En primer lugar, voy a intentar referirme en torno a la especificidad del desarrollo capitalista en Chile y por qué es necesario utilizar la categoría colonialismo para pensar justamente el caso mapuche y de los pueblos oprimidos en Chile. En segundo lugar, voy a intentar pensar la cuestión nacional a propósito de Marx, sobre todo, y un poco de Lenin. En tercer lugar, voy a intentar hablar en torno a un problema que observamos nosotros de la configuración de la izquierda en Chile, los sectores populares y la clase obrera en torno a la idea de mestizaje y cómo es necesario repensar esta categoría para construir justamente un movimiento popular desde la izquierda que avance hacia el encuentro con la sociedad mapuche. Y en cuarto lugar, voy a intentar referirme en torno a por qué la lucha mapuche puede ser también necesaria e importante de leerla, digamos, y qué elementos de ella pueden resultar fundamentales para pensar también el movimiento obrero y el movimiento popular. Bueno, en primer lugar, ¿no?, decía que me quería referir en torno al desarrollo capitalista en Chile y en América Latina, y hay que partir señalando, por lo tanto, de que concebimos nosotros que el desarrollo capitalista primero no es unilineal, ¿no? No es que se desarrolle en Europa y se expande justamente por el mundo, sino que incluso, ¿no es cierto?, como señala Quijano, el descubrimiento, la conquista y la colonización justamente de América Latina es fundamental para el desarrollo capitalista y la modernidad, ¿no? Por lo tanto, no es posible leer modernidad por fuera del ejercicio colonial. En este sentido, durante los 60 hubo todo un desarrollo reflexivo en torno a pensar en la configuración del capitalismo en el continente de modo desigual y combinado, se decía, ¿no?, a propósito de todas las teorías de la dependencia. Y lo que más abordó en esas teorías, justamente en torno a esta idea de desigualdad y de combinación, ¿no es cierto?, en torno al desarrollo capitalista, tiene que ver con la categoría de desigualdad, para pensar justamente lo que posteriormente se definió como centro y periferia. Pero el segundo elemento, que tiene que ver con lo combinado, muy poco se visualizó como un elemento crítico y teórico para visualizar justamente el desarrollo capitalista en nuestro continente, y yo me quiero detener mínimamente en él. Cuando se señalaba que el desarrollo era desigual y combinado, cuando señalaba particularmente que era combinado, era porque existían diversas relaciones sociales de producción que permitían igualmente la generación de plusvalía. Es decir, no solamente la relación capital-trabajo, esta relación clásica, era la única forma mediante la cual se expresaba la explotación y el dominio. Y en ese sentido deberíamos ser suficientemente marxistas para intentar leer la formación económica social concreta justamente que habita en Chile y nuestro continente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros visualizamos que la categoría de colonialismo se puede encajar justamente en estos desarrollos desiguales y combinados. Es decir, en Chile habitan diversas y combinadas formas y relaciones sociales de producción que permiten la generación de plusvalía. Existe, por cierto, la relación capital-trabajo, pero también existe, ¿no es cierto?, lo que Pablo González Casanova en los 60 definió como colonialismo interno, ¿no? Y colonialismo interno se diferencia justamente de la explotación y dominación únicamente de clase, en la medida de que visualiza que la explotación y el dominio es de un pueblo sobre otro, ¿no? Y esto justamente se expresa por despojo y explotación, se expresa mediante la instalación de una burocracia colonial de un pueblo sobre otro, y se expresa, por cierto, en los procesos de inferiorización de ciertas vidas frente a otras. Esto justamente es lo que se vivió en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX mediante lo que se conoce por la historiografía tradicional como pacificación de la Araucanía. Es decir, lo que operó en el proceso de la segunda mitad del siglo XIX, en el proceso justamente de emergencia e instalación de la modernización capitalista, tiene que ver con la instalación también de criterios coloniales para leer justamente el desarrollo del capital. ¿Qué implica pensar esto? Y esto es más o menos como casi una idea tesis, que introducir el elemento colonial para leer el desarrollo capitalista en nuestro país y en el continente es fundamental, toda vez que el capitalismo no solamente se sustenta en Chile y en nuestro continente de modo clásico, ¿no es cierto?, en términos capital-trabajo, sino que también se sustenta con lo colonial. Es decir, si una izquierda no piensa combatir también el elemento colonial, es imposible que esa izquierda avance hacia la emancipación también del pueblo chileno.
Y aquí avanzo justamente a este segundo elemento que quería señalar, que tiene que ver con la idea de lo nacional, ¿no? De alguna manera Marx, ¿no es cierto?, dado que estamos conmemorando su nacimiento, sus 200 años, avisoró esta problemática, particularmente con Irlanda, ¿no? Si bien es cierto, hay toda una crítica desde hoy podemos hacerle justamente a Marx en la medida de que visualizó el problema cuando se trataba justamente de dos pueblos blancos, ¿no es cierto? Este problema no le interesaba mucho en América Latina y en África, ¿no es cierto? Básicamente fue el problema en Irlanda lo que le interesó. Sí podemos rescatar alguna hipótesis, tesis que él plantea de manera más bien epistolar, pero que nos permiten igual generar una reflexión desde ahí. Él señala tres cosas, ¿no?, a propósito de este problema nacional, ¿no? Desde hoy también lo observamos como un problema también de tipo colonial. Él señalaba que, por un lado, solo la liberación nacional, ¿no es cierto?, del pueblo oprimido puede superar, ¿no es cierto?, la división y los odios nacionales, ¿no es cierto?, que tiene este pueblo oprimido, ¿no es cierto?, con el pueblo de alguna manera que lo oprime. En este sentido, la relación mapuche-chilenía no solamente es una cuestión de orden inclusión-exclusión, ¿no?, sino que se enraiza justamente en un problema colonial que afecta también las relaciones entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche, ¿no? Por lo tanto, la liberación nacional se configura, por lo tanto, en una necesidad para unir justamente, uno diría, a los oprimidos de cada pueblo, ¿no? Es imposible sin la liberación nacional mapuche y sin una clase obrera que asuma en Chile esa necesidad, unir justamente estos dos sectores, digamos, estos dos pueblos. Por otro lado, Marx señalaba también que un pueblo que oprime a otro es imposible, ¿no? No puede, decía él, ser libre, particularmente por el chauvinismo que implica la Constitución Nacional. Voy a volver un poco después con esto, particularmente para pensar el tema de la blanquitud, pero de alguna manera la sociedad chilena, ¿no es cierto?, se ha configurado también desde una blanquitud que genera justamente un chauvinismo que lo acerca mucho más a su burguesía y a los sectores que lo oprimen, más que justamente a los pueblos oprimidos, ¿no? Se siente mucho más cercano justamente a su opresor cuando se habla justamente de su proceso de identificación. Y por otro lado, por cierto, y siguiendo con esta idea de que lo colonial es un elemento central justamente a abolir para la izquierda, dado que la emancipación del pueblo oprimido debilita, por cierto, las bases económicas, políticas, militares y culturales de las clases dominantes. Es decir, avanzar hacia la liberación nacional del pueblo mapuche, hacia la autodeterminación del pueblo mapuche, implica también debilitar, por lo tanto, a la clase dominante, que de alguna manera es la misma clase dominante justamente de Chile y de la sociedad mapuche. Es decir, incluso como elemento táctico para el interior de la clase obrera es fundamental justamente la liberación nacional del pueblo mapuche. Lenin, de alguna manera, avanzaba esta misma reflexión, sobre todo pensando que la autodeterminación de los pueblos es, ante todo, una lucha democrática, ¿no? Tan solo la soberanía, ¿no es cierto?, y aquí avanza justamente a esta categoría de internacionalismo, solo la soberanía del pueblo oprimido puede avanzar hacia un soberanismo, a una real internacionalismo justamente de los pueblos oprimidos. Es imposible generar una vinculación entre la sociedad mapuche, ¿no es cierto?, en términos internacionalistas, con la sociedad chilena y en el continente, si esta sociedad chilena y este continente no abraza la autodeterminación del pueblo, en la medida de que el internacionalismo, ¿no es cierto?, que es fundamental justamente para las definiciones marxistas y para un proyecto de la izquierda, solamente es posible establecer cuando enfrente hay un pueblo soberano. Es decir, si este pueblo no tiene soberanía y no se la reconoce esa soberanía por parte de quien quiere establecer el internacionalismo, es imposible justamente este vínculo. Con todo, lo que intento señalar es que tanto lo colonial como elemento, como categoría, ¿no es cierto?, de opresión, y lo nacional, ¿no es cierto?, como elemento identitario y también como categoría, digamos, movilizadora, son fundamentales que la izquierda chilena debe asumir toda vez que se colocan, ¿no es cierto?, en términos tácticos y estratégicos como elementos fundamentales para la emancipación misma de la clase obrera chilena. Es decir, la emancipación y la soberanía del pueblo mapuche es un hito fundamental para alcanzar justamente la soberanía también de la sociedad chilena. Ahora, tenemos problemas, ¿no es cierto?, en América Latina, ¿no es cierto?, para ir avanzando, que me quedan dos ideas, y no sé cuántos minutos. Dos ideas que tienen que ver, por un lado, con la idea de mestizaje, ¿no es cierto?, a propósito de la blanquitud,
Y bueno, y otra reflexión en torno a por qué sería importante observar el proceso mapuche para el pueblo chileno. No únicamente como fin estratégico, sino también como depositarios de reflexiones, ideas y prácticas que pueden estimular las reflexiones también a la sociedad chilena. En primer lugar, yo creo que frente a este problema colonial, ¿no es cierto?, y a la cuestión nacional, la sociedad chilena se ha configurado desde una idea de mestizaje que la izquierda también ha asumido como propia, que yo creo que hay que repensar, ¿no? La idea del mestizaje, particularmente en Chile, y lo señala así con fuerza Bolívar Echeverría para América Latina, es un problema que se ha definido desde los procesos de blanquitud, dice él, ¿no? Cuando Marx se refería al chauvinismo, ¿no es cierto?, de los obreros irlandeses, de los obreros ingleses, que se acercaban muchísimo más a la burguesía inglesa para enfrentarse al mismo obrero irlandés, de alguna manera también se ve representada en el caso chileno, cuando tenemos una sociedad blanqueada, ¿no es cierto?, una sociedad que se piensa mestiza, sí, pero blanqueada, ¿no es cierto? Los sectores populares en Chile nunca se piensan como indios, ¿no es cierto?, pueden ser descamisados, populares, bajo pueblo, ¿no?, una serie de categorías que le ha entregado la misma oligarquía y la burguesía, pero nunca son indios, mucho menos son negros, ¿no? Esta definición, digamos, desde 1904 en adelante, cuando Nicolás Palacio define la raza chilena, de alguna manera está presente todavía como continuidad en la historia de Chile y en los sectores populares, es decir, avanzar también hacia la liberación nacional de un pueblo, que es el pueblo mapuche, que es una necesidad básica para la emancipación misma del pueblo chileno, implica, por tanto, que la izquierda debe asumir el problema de la identidad, ¿no es cierto?, el problema de la identificación, particularmente de los sectores populares chilenos, como una tarea básica, ¿no? Si la sociedad chilena no asume, ¿no es cierto?, lo que el Licura Chihuahilaf en un momento definió como nuestra hermosa morenidad, es imposible que la sociedad chilena justamente genere procesos de vinculación con la sociedad mapuche. Es decir, hay que intentar frenar esta condición imitativa que tienen los sectores populares chilenos en torno de la blanquitud con las burguesías, que en nuestro caso también son burguesías blancas justamente. Muchas encuestas hace muy poco señalan justamente que el chileno, por ejemplo, 60% de los chilenos se sienten blancos, ¿no? O sea, cuando se les pregunta, ¿usted es indígena, es mestizo o blanco?, ¿no? El 60% de los chilenos se definen blancos. Yo creo que hay un problema fundamental que la izquierda debe hacerse cargo para avanzar justamente en una vinculación con nuestra sociedad, ¿no?, con el pueblo al que yo pertenezco, que es el pueblo mapuche. Ahora, este problema, ¿no es cierto?, de la blanquitud, el mestizaje y el racismo, que finalmente el elemento que está por detrás de todo esto, no solamente genera procesos de identificación, sino que también generan división del trabajo, ¿no? Y que es un elemento que yo creo que la izquierda no se ha sentado justamente a discutir. Mi hermano, aquí mi peñi, Enrique Antileo, justamente ha reflexionado en torno a la idea de trabajo racializado, ¿no? Es imposible comprender ciertos trabajos en la estructura social, justamente laboral en Chile, si no lo cruzamos con la estructura racial, ¿no? Por ejemplo, el empleo doméstico. ¿Hasta qué punto las trabajadoras de casa particular tienen una cara, tienen un cuerpo, tienen un fenotipo, ¿no? Y ese fenotipo marca su lugar al interior de las relaciones sociales de producción y por lo tanto también marca posteriormente sus procesos organizativos. Eso se vio claramente en el caso, por ejemplo, mapuche, con los hombres, particularmente en el sector panificador. Es imposible comprender el sector panificador durante todo el siglo XX, incluso la tradición contemporánea del mundo de la panadería, ¿no es cierto?, panificador, si no comprendemos justamente su extracción de pueblo, ¿no es cierto?, no solamente su extracción de clase, a la hora tanto de comprender su inserción en el proceso del trabajo, como también observar su proceso organizativo durante el siglo XX. Es decir, el elemento racial no solamente es un elemento que está muy sedimentado en los procesos de identificación chilena, sino que también es un elemento que define muchas veces el lugar del trabajo de ciertos sujetos en la estructura laboral en Chile. Hoy lo estamos viendo también justamente con los pueblos racializados, ¿no es cierto?, que están llegando a propósito de la migración latinoamericana, ¿no?, donde se ubican justamente esos sujetos a trabajar. Implica, por lo tanto, insisto, pensar que el trabajo no únicamente una relación capital-trabajo, sino que en América Latina, sobre todo, está cruzado el elemento racial, ¿no? O sea, otro elemento que yo creo que hay que pensar, además de lo colonial, de lo nacional, el elemento racial. Porque, insisto, este elemento genera una unidad interclase, ¿no?, entre la burguesía blanca chilena y el proletariado que se define a sí mismo blanco chileno. Bueno, como último elemento, me parece muy significativo, digamos, reflexionar en torno a
una idea de Mariátegui que me parece que es fenomenal para pensar justamente la cuestión indígena o para acercarse justamente a una reflexión marxista, para, ¿no es cierto?, para pensar la cuestión indígena. Mariátegui, cuando hizo su reflexión en torno a lo que él definió como el problema del indio, ¿no es cierto?, él no tenía una reflexión, digamos, que se acercaba de un esencialismo, ¿no? No es que quería rescatar a los indígenas por ser indígenas y porque eran el sustrato casi cultural de la sociedad, sino porque en los Ayllu, particularmente, Mariátegui observaba las herejías, uno podríamos decir desde hoy, al capitalismo, ¿no? Es decir, ahí habitaba justamente otras formas de relacionarse, ¿no es cierto?, y generar no mercancía, ¿no es cierto?, al interior de la sociedad capitalista, ¿no es cierto?, y de alguna manera lo vio ahí, en la experiencia indígena del trabajo comunitario, ¿no es cierto?, experiencias que podían de alguna manera profundizar otras formas de relación al interior del capitalismo. Yo creo que más que seguir el camino de Mariátegui en función de lo mismo que hizo él, digamos, observar el mundo indígena y comunitario, yo pienso que como método es fundamental, toda vez que lo que señalaba Mariátegui era justamente la necesidad de observar dónde se habitaban las herejías al capitalismo. Yo siento que las herejías, por cierto, habitan en las comunidades mapuche, habitan en las comunidades indígenas, pero también habitan justamente en otros sectores, ¿no es cierto?, del mundo chileno. Esto implica pensar, y con esta idea cierro, que el movimiento mapuche ha logrado construir, a propósito de ser un elemento que puede ser una herejía al capitalismo, formas de organización y formas de democratización que pueden avanzar también para pensar justamente los procesos participativos de toma de decisiones al interior también de la sociedad chilena y de la izquierda chilena, ¿no? Porque finalmente la pregunta en torno a cómo insertar, ¿no es cierto?, los procesos mapuche al interior de las luchas populares y de trabajadores en Chile no puede estar delimitado por una supuesta dirección de una clase o de un sector por sobre otro. Yo creo que ese es un elemento que debe ser fundamental, ¿no? Toda vez que la sociedad mapuche ha generado procesos organizativos, ha generado programas, ha generado ideas que no solamente pueden resultar positivas para nosotros mismos como sociedad mapuche, sino también cómo las ideas y reflexiones que nosotros hemos planteado pueden resultar justamente de elementos fundamentales para la sociedad chilena y para la izquierda. Esto implica, por lo tanto, pensar otras formas también de vinculación en donde no opere la idea de dirección, ¿no es cierto?, al interior de los movimientos populares, porque otra cosa, y con esta idea sí cierro, considero que esta idea de dotar de dirección a un sector por sobre otro, particularmente en Chile, lo que haría es justamente seguir profundizando la condición colonial de nuestro pueblo. Eso, muchas gracias.